Durante las últimas horas del 24 de junio de 2025, la atención mediática se ha concentrado intensamente en una serie de acontecimientos que han sacudido tanto las redes sociales como los principales espacios televisivos. El epicentro de esta agitación ha sido, una vez más, la figura de Rocío Flores, envuelta en una nueva oleada de polémicas tras la aparición pública de su madre, Rocío Carrasco, y las declaraciones cruzadas que han generado un profundo debate sobre los límites legales, éticos y personales en la exposición de historias familiares en los medios de comunicación. En este contexto, ha llamado poderosamente la atención la intervención de un familiar cercano a Rocío Flores, quien ha decidido manifestarse públicamente tras los hechos acontecidos el día anterior. Esta declaración ha despertado el interés de cientos de usuarios en plataformas digitales, donde se ha generado una fuerte discusión sobre la legitimidad de hacer públicos documentos legales relacionados con la menor cuando ya ha alcanzado la mayoría de edad. Varios perfiles han planteado una cuestión que ha generado controversia. ¿Tiene una madre el derecho legal de autorizar la difusión de una sentencia que afecta a su hijo si éste ya es mayor de edad? Según respuestas obtenidas incluso a través de consultas automatizadas a inteligencia artificial, la respuesta es clara: no. Se requiere el consentimiento del hijo ya adulto para poder divulgar cualquier tipo de documento judicial que lo involucre directamente, especialmente si se trata de un expediente emitido cuando aún era menor. La situación, como era de esperar, no ha tardado en escalar. Algunos sectores han defendido la postura de Carrasco, argumentando que se trata de una narrativa basada en hechos probados y que tiene valor testimonial. Sin embargo, otras voces, y no pocas, señalan con firmeza que se está utilizando información privada sin el consentimiento expreso de la persona aludida, vulnerando así su derecho a la intimidad. Y es que uno de los puntos más sensibles se encuentra precisamente en la forma en que determinados medios de comunicación han accedido a esos documentos legales. ¿Cómo obtuvieron dichos archivos? ¿Fue de forma legal o simplemente fueron filtrados con fines comerciales y sensacionalistas? Para sumar aún más tensión a esta atmósfera ya enrarecida, ha resurgido una portada de la revista Lecturas, donde el padre de Rocío Flores, Antonio David, aparece con un titular que reza: «Mi hija se enfrentó a su madre por defenderme». En ningún momento dicha portada habla explícitamente de una sentencia o de detalles legales, sino que aborda el sufrimiento vivido por su hija desde una perspectiva emocional. Pese a esto, algunos han querido usarla como justificación para señalar que fue el propio padre quien comercializó esa historia, lo que no se sostiene si uno analiza con detenimiento el contenido. En medio de este debate, y como si la tensión no fuera suficiente, la periodista Marta Riesco ha reaparecido la conversación pública al publicar un mensaje revelador en su cuenta oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En su publicación, Riesco anuncia que ha pasado toda la mañana actualizando su currículum y que, a partir de ese momento, se embarca en la búsqueda de nuevos proyectos profesionales. Su mensaje es claro: hay puertas que se cierran para que otras se abran. El peor aislamiento mediático lo he superado. Comienza una nueva etapa. Estas palabras, por supuesto, no han pasado desapercibidas. Muchos usuarios han interpretado este gesto como una confirmación indirecta de que ha roto definitivamente su vínculo con la productora con la que trabajaba, Osa Producciones. El trasfondo de esta posible desvinculación laboral ha despertado todo tipo de hipótesis. Algunos apuntan a que podría estar relacionado con el proceso judicial que Marta ganó recientemente contra la misma empresa, lo que podría haber provocado represalias internas que terminaron por marginarla laboralmente. Otros consideran que se trata de una estrategia para captar atención mediática en un momento especialmente delicado. Sea como sea, la realidad es que Riesco ha mantenido en su perfil el título de reportera de alto riesgo vinculada a la ahora extinta familia televisiva de RTVE, lo cual, según muchos, debería actualizar cuanto antes. Mientras tanto, crece la expectación en los medios y en las redes sociales ante una posible reacción pública por parte de María Patiño, quien se encuentra en el centro de una nueva tormenta mediática tras los últimos movimientos de su antigua compañera y vieja aliada televisiva, Belén Esteban. Lo que en otros tiempos fue una relación marcada por la complicidad, el respeto mutuo y años de trabajo compartido en algunos de los formatos más vistos de la televisión española, parece ahora tambalearse por una tensión creciente que ha tomado cuerpo en los últimos días. La mecha se encendió tras la difusión de una reciente entrevista de Belén Esteban en la que, sin mencionar directamente a Patiño, pronunció una frase que ha encendido todo tipo de interpretaciones entre expertos, periodistas del corazón y usuarios de plataformas digitales. En esa intervención, Esteban se refirió a Inés Hernán como un verdadero descubrimiento profesional y no tardaron en surgir voces que leyeron esas palabras como una indirecta, cuidadosamente medida, hacia Patiño.
Y es que, en el lenguaje soterrado de la televisión y el entretenimiento, no siempre hace falta decir un nombre para enviar un mensaje claro. La elección de las palabras, el contexto en que se dicen, y sobre todo, el momento en el que se pronuncian, configuran un discurso tan elocuente como cualquier declaración explícita. Este comentario, que a simple vista podría parecer inocente o incluso elogioso hacia una nueva figura emergente como Hernán, ha sido interpretado por muchos como un dardo envenenado, lanzado con precisión quirúrgica. No resulta casual, apuntan varios analistas del medio, que Esteban haya decidido subrayar el talento de una presentadora que acaba de ser confirmada como rostro fijo en RTVE, cadena en la que se está redibujando un nuevo mapa de poder mediático. El reconocimiento público de Hernán por parte de la princesa del pueblo podría leerse entonces como una señal de distanciamiento con figuras del pasado que, como María Patiño, parecen estar perdiendo terreno en esta nueva configuración del ecosistema televisivo. La situación se complica aún más con la reciente declaración del editor Jorge Albizúa, quien ha dejado entrever en una entrevista que desde hace tiempo Patiño ha estado exigiendo un distanciamiento tanto del como de la propia Inés Hernán. Según sus propias palabras, desde el primer momento, María nos ha pedido que la dejemos en paz, frase que ha desatado nuevas especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás del silencio de la periodista. ¿Se trata de una estrategia para no alimentar el conflicto públicamente? ¿O es que Patiño, acostumbrada a manejar la tensión desde la discreción profesional, está esperando el momento preciso para dar un golpe sobre la mesa y defender su posición con la claridad y contundencia que siempre la han caracterizado? En cualquier caso, todo apunta a que un pronunciamiento de su parte sería inminente. Son muchos los que aseguran que Patiño está preparando una intervención pública, probablemente a través de sus redes o en alguna aparición televisiva cuidadosamente elegida, en la que abordará esta serie de insinuaciones con la vehemencia que la ha hecho célebre. Algunos incluso no descartan que, como ha hecho en otras ocasiones, utilice el lenguaje simbólico, una foto, una frase indirecta, una canción, para responder sin necesidad de nombres. Pero, conociendo su trayectoria, no sería extraño que decidiera hablar con claridad meridiana, marcando las líneas rojas que considera que se han traspasado. Mientras el foco mediático oscila entre estas tensiones soterradas, alianzas cambiantes y posibles declaraciones explosivas, otro nombre vuelve a emerger con fuerza y dramatismo: Rocío Flores. La joven, acostumbrada desde muy temprana edad a ver su vida convertida en material de debate público, ha vuelto a protagonizar titulares tras la publicación de un artículo que ha causado una profunda conmoción entre quienes siguen de cerca la evolución de su historia familiar. El texto, que repasa con un tono profundamente introspectivo y desgarrador el precio emocional que ha pagado por una exposición mediática constante, ha sido especialmente comentado por su último tramo. En él, el autor describe con una crudeza nada habitual en la prensa del corazón cómo Rocío, ya mayor de edad, arrastra el peso de un pasado conflictivo convertido en espectáculo. El relato se centra no en los hechos judiciales ni en las polémicas decisiones de sus padres, sino en el rostro de una joven que, visiblemente agotada, ha llegado a verbalizar en círculos íntimos que desea desaparecer del foco mediático por un tiempo indefinido. Las palabras finales del artículo dejan poco espacio para la duda. El conflicto madre-hija, inicialmente tratado como una historia de ruptura familiar, ha sido deformado, retorcido y amplificado hasta transformarse en un fenómeno de consumo masivo. Cada detalle, cada silencio, cada fotografía o vídeo antiguo, ha sido diseccionado por comentaristas de plató y audiencia, en una especie de juicio perpetuo en el que Rocío apenas tiene derecho a réplica. Ya no se trata solo de lo que ocurrió en el pasado, sino de la imposibilidad de escapar de un relato que parece ajeno a su control, en el que su nombre es moneda de cambio para alimentar intereses editoriales, narrativas de victimismo o ataques mediáticos cruzados. La pregunta que flota en el ambiente, tras esta jornada cargada de tensión emocional, enfrentamientos personales y discusiones sobre los límites de la televisión espectáculo, no puede ser más inquietante. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta qué punto es legítimo exponer y reexponer el sufrimiento de una persona que, más allá de sus apellidos, es un ser humano con derecho a reconstruir su vida en privado? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad por convertir el dolor en entretenimiento? Así se cierra otro día convulso en el universo del entretenimiento nacional. Un día que deja tras de sí una estela de incógnitas sin resolver, relaciones fracturadas y una sensación generalizada de que, en este tablero de ajedrez mediático, cada movimiento es observado con lupa y cada silencio, interpretado como un grito. La televisión, una vez más, devora a sus propios protagonistas. El juzgado no fue solo un escenario judicial aquella mañana. Se transformó en algo más profundo, más oscuro. En lugar de un recinto frío, fue como una especie de confesionario laico, donde las emociones afloraron sin pedir permiso.
Los muros, testigos inmutables, contuvieron el eco de los silencios más crudos y las lágrimas no pedidas. A su salida, Rocío Carrasco hizo lo posible por aparentar fortaleza. Caminó con la cabeza alta, pero su voz, quebrada por un temblor apenas perceptible, revelaba lo que intentaba ocultar, una fractura emocional que ya no se podía maquillar. Era la fragilidad hecha carne, la contención al límite. Poco después, fue Rocío Flores quien cruzó la puerta del tribunal. Su tono era apenas un hilo, una voz hecha jirones. No traía palabras firmes ni actitud desafiante, solo una tristeza densa que pesaba más que cualquier sentencia. Entre ambas mujeres no hubo contacto, ni mirada, ni saludo. La justicia, por su parte, permanecía impasible, con su lenguaje técnico y su protocolo seco, incapaz de captar el trasfondo emocional del drama familiar que se estaba ventilando. Los expedientes, sellados y fríos, no entendían de cunitas vacías ni de abrazos rotos. No comprenden el peso del abandono ni el eco de las canciones que alguna vez se cantaron con ternura y que hoy se recuerdan con amargura. Rocío Flores reclama una compensación económica de 1 millón de euros, alegando que su privacidad fue vulnerada. No es solo su interpretación, sino también el clamor de muchos que ven en esta situación una injusticia moral además de legal. Por su parte, Rocío Carrasco sostiene que su única intención fue compartir su versión de los hechos. Para ella, se trata de narrar su historia desde su propia óptica, sin intención de herir. Sin embargo, lo que se debate en el fondo no es únicamente una cantidad de dinero ni una interpretación jurídica. Lo que de verdad está en juego es una ausencia, una pérdida sin tumba ni epitafio, la de una madre que ha decidido apartarse por completo de su hija y la de una hija que, pese al tiempo y al dolor, sigue esperando algo que quizá ya no llegará nunca. Ambas mujeres abandonaron el edificio judicial por caminos distintos, sin cruzarse, sin hablarse, con el mismo sol ardiente sobre sus espaldas, como un testigo silencioso de una historia que ya parece no tener retorno. No hubo reconciliación, ni perdón, ni siquiera un atisbo de tregua. Solo otro capítulo más en una tragedia contemporánea que recuerda a las viejas tragedias griegas. Sin vencedores, solo víctimas atrapadas en una espiral de reproches y silencios. Porque a veces, cuando el amor muere, no lo hace con gritos ni reproches, sino con un mutismo brutal que lo dice todo sin pronunciar palabra. En medio de este escenario tan emocionalmente cargado, han sido muchas las voces que se han alzado. Algunas lo han hecho para criticar, otras para apoyar. Las redes sociales, implacables como siempre, han vuelto a ensañarse con Rocío Flores, cuestionando su postura, atacando su silencio o su reclamo. Pero hay quienes, como yo, solo sienten tristeza ante lo que parece una herida abierta que no deja de sangrar. Entre los pocos que han querido expresar públicamente su visión de lo ocurrido, Amador Moedano ha roto el silencio. Lo ha hecho a través del canal de YouTube de Juanjo Blog, donde participó telefónicamente para dar su opinión. Su intervención no fue extensa, pero sí significativa. En sus palabras, queda claro que siente que Rocío Carrasco ha dejado claro en muchas ocasiones que no desea mantener ningún tipo de vínculo con sus hijos. Después de tanto tiempo sin querer saber de ellos, ahora aparecer ahí, me parece ensuciar aún más las cosas, dijo. Usó el término enguarrinar, que puede sonar fuerte, pero que deja entrever el desprecio que siente hacia lo que él percibe como una actitud hipócrita. Y no fue el único que compartió esa impresión. Para muchos, la presencia de Rocío Carrasco en los tribunales no fue solo un acto legal, sino una provocación emocional. Una bofetada invisible no solo a Rocío Flores, sino también a David, el hijo menor, que ha demostrado una madurez sorprendente pese a todo. Hay quien lo considera más sensato que muchos adultos. Para estas personas, la actuación de Rocío madre es incomprensible, incluso cruel, sobre todo si se tiene en cuenta que todo lo relacionado con el entorno económico está, presuntamente, gestionado por Fidel Albiac y sus sociedades. Un hombre que, a juicio de varios familiares y allegados, siempre se ha mantenido en las sombras, avanzando unos pasos por delante de ella en los actos públicos, como si fuera el verdadero protagonista tras bastidores. Y mientras todo esto ocurre, hay otra pregunta que flota en el aire. ¿Por qué Rocío Carrasco acude sola a los tribunales? ¿Por qué no entra acompañada, cuando la ley sí permite la presencia de familiares en ese tipo de procedimientos? ¿Es una decisión personal o una estrategia? Porque llama la atención cómo Fidel, que en ocasiones evita deliberadamente a las cámaras, parece moverse siempre con una agenda oculta. Quienes lo conocen aseguran que evita el protagonismo, pero al mismo tiempo actúa como si manejara los hilos. Como si él decidiera cuándo, cómo y por qué Rocío actúa.
Y es en medio de todo este caos emocional y mediático donde muchos se preguntan, ¿qué haríamos si fuésemos Rocío Flores? ¿Hablaríamos con nuestra madre si nos la encontrásemos cara a cara en un tribunal? Hay quienes dicen que no podrían ni mirarla, que se darían media vuelta, que no hay lugar para más decepciones, porque también existe el amor propio. Y eso, quizá, es lo último que queda en pie cuando el resto se ha derrumbado. Rocío Flores, según algunos allegados, jamás declararía contra su madre. Lo ha dicho públicamente. Pero su madre sí lo ha hecho contra ella, incluso ampliando la demanda para dejar claro que filtraciones como la que se produjo no se pueden tolerar. Y así termina otro episodio en esta historia que, más que mediática, es humana. Una historia de amor deshecho, de silencios que duelen más que los gritos y de una familia donde el afecto ha sido reemplazado por la desconfianza. El tiempo dirá si alguna vez habrá redención. Pero hoy, lo único cierto, es que el dolor sigue vivo.